Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mosqueda del canal Campo Psicoanalítico. El día de hoy me tocó estar por acá en Fragmentos. Antes que nada me gustaría agradecerle a Carlos por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Es un placer para mí poder compartir un poco con ustedes. Bueno, el día de hoy el tema a tratar será psicoanálisis y ciencia, ciencia y psicoanálisis. Las preguntas de si el psicoanálisis es o no es una ciencia no será la que guiará esta charla. Está claro que el psicoanálisis no lo es. Si el psicoanálisis debería hacerlo, por supuesto, desde mi punto de vista, es a donde tenemos que encaminarlo. Bueno, entonces, ¿qué será lo que guiará nuestra charla? El día de hoy hablaremos qué es lo que entorpece al psicoanálisis a poder colocarse en el campo de la ciencia o acercarse al campo de la ciencia y qué es lo que podría favorecerlo. Por un lado, tenemos un problema muy grande. Sabemos, o si ya sabemos que no hay psicoanálisis, sino hay los psicoanálisis, empieza el problema desde ahí. ¿Cómo es que nombramos los psicoanálisis? Freudiano, lacaniano, kleiniano, milleriano, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del autor es un problema muy serio en nuestra disciplina. Sostener nuestros argumentos porque Lacan o porque Freud lo dijo no sirven de absolutamente nada en el campo científico. En un libro, ¿no? En un pequeño texto que tiene Michel Foucault, llamado El orden del discurso, nos va mencionando los procedimientos de control y de delimitación que se llevan a cabo para delimitar los discursos, ¿no? Hay dos formas internas por los cuales se hacen y que desde mi punto de vista son dos problemas que contiene el psicoanálisis. Uno es la función del comentario y el otro es el problema del autor. Por la cuestión del comentario podemos pensar, por ejemplo, todas esas frases que se repiten una y otra vez en el campo del psicoanálisis, sin pensarlas o incluso se sobrepiensan, ¿no? Y se repiten y se hacen investigaciones sobre esa frase. ¿Qué quiso decir cuando dijo tal? Bueno, por ejemplo, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? O la cura a través de la palabra, o el caso por caso, o incluso el who is war, so each warden, ¿no? Se cree de alguna manera que esas frases esconden un secreto o tienen un tipo de riqueza interna que nos va a poder decir más allá de lo que podemos ver en ese momento. No es nada diferente a la cuestión de los religiosos. Tener estos textos sagrados que tenemos que releer una y otra vez porque siempre hay algo que nos va a enseñar. Bueno, eso es algo que nos hace estancarnos demasiado, hace estancar demasiado a la disciplina. Por lo tanto, desde mi punto de vista, para que el psicoanálisis pueda avanzar, es necesaria la interacción con otras ciencias, con otros campos de la ciencia. Pero si ya separamos la idea de los psicoanálisis, tendríamos que separar también qué tipo de ciencias le vendría bien a qué tipo de psicoanálisis, ¿no? En este caso hablaremos de la teoría del significante. Para la teoría del significante, desde mi punto de vista, y que no es algo que yo me haya sacado de la mente, sino que está escrito ahí, ¿no? Por varios autores, las ciencias que podríamos acercarnos a ellas o que deberíamos tener una interacción sería la física teórica, las matemáticas, la lógica, la lingüística y en el texto de la cosa freudiana se menciona que deberíamos de tener una iniciación en los métodos de los historiadores, ¿no? Más o menos se menciona como debería de haber una iniciación en los métodos del matemático y también del historiador. La pregunta que puede venir con ello sería ¿por qué estas ciencias y no otras? ¿Por qué no regresar a la biología, por ejemplo? Bueno, la biología no encaja en nuestro corpus teórico, ¿no? Nosotros no trabajamos con una persona de carne y hueso, con el individuo. Nosotros trabajamos con el sujeto entendido como tema, ¿no? Como materia. Bueno, en la teoría del significante, nuestra materia es un mot de realisme. Un mot de realisme que no es lo mismo que palabras. El mot de realisme es básicamente, son términos de lenguaje, ¿no? No trabajamos con palabras, sino con términos de lenguaje.
Bueno, la lógica, por otro lado, podemos pensarla con los teoremas de Gödel, cómo son introducidos para dar cuenta y formalizar, por ejemplo, la cuestión de la castración, ¿no? Que podemos pensar la cuestión de la incompletud, ahora mejor, ¿no? En lugar de pensar la cuestión de la castración, porque la castración tal vez sería intransmisible. El pensamiento abstracto que nos brindan, por ejemplo, disciplinas como son las matemáticas y la lógica, nos ayudarán también a nosotros a pensar este materialismo, ¿no? O a nuestro sujeto. Bien, acá tenemos 3 plumones. 1, 2 y 3. Ya los contamos. Pero ¿dónde está el 3? ¿Lo vemos el 3? ¿Vemos 3 acá? ¿O qué vemos? Vemos 3 plumones. Ajá. No podemos ver ni tocar ese 3. Sin embargo, ¿qué tocamos? A los plumones. El hecho de no poder tocar o ver el número 3 no le quita sus propiedades. Al igual que a nuestro sujeto. Nuestro sujeto es de esta índole abstracta. Además, en el texto, por ejemplo, de La ciencia y la verdad, se señala que nuestro sujeto, dividido entre saber y verdad, está también acompañado por el modelo topológico de la banda de Möbius. Bueno, para ir cerrando un poco, podemos ir pensando unos contras más, unos contras extras, que sería, por ejemplo, el espíritu del médico, que se señala en el texto Función y Campo, el espíritu médico que ha generado un retraso respecto al movimiento de las ciencias. Por otro lado, en el mismo texto podemos ver señalado cómo la forma en que el psicoanálisis puede asegurar su lugar en el campo de la ciencia sería formalizando sus fundamentos. Poder formalizar ayudará a la transmisión del psicoanálisis, a poder dialogar también con otras disciplinas, al poder transmitir aquello que hacemos y dar cuenta de lo que hacemos en la práctica clínica. Está claro que no hemos podido hacerlo. Hay un montón de libros en donde se dice que el psicoanálisis cura, pero que no se sabe cómo se cura, ¿no? Entonces está claro que no hemos podido formalizar esa parte. El poder formalizar un corpus teórico ayudará a que el psicoanálisis pueda entrar en el campo de la ciencia. Y también no debemos olvidar que inexorablemente el sujeto con el que trabajamos viene de ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Un abrazo y nos vemos en la próxima.